Muy buenos días, mis apreciados oyentes. ¿Cómo hemos amanecido este día? Bendito sea nuestro Dios y Padre, que nos regala la vida, tiempo de oportunidad, chance para cada uno de nosotros. La comunicación es eficaz, fundamental para que las relaciones humanas puedan tener un objetivo correcto, ¿verdad? Algunos errores en este ámbito pueden meternos en un buen lío sin que nosotros lo querramos. Además, la forma en que nos comunicamos con las demás personas puede estropear las relaciones que tenemos con los demás, ya que dan una imagen tuya y mía de nosotros que no es acorde con lo que a veces nosotros deseamos proyectar o con lo que realmente nosotros somos. Por tanto, cómo nos comunicamos es de vital importancia, ¿verdad? Ya sea de manera oral, escrita o de otras maneras. Algunos dicen que por lo menos hay 6 cosas que debemos de evitar en la comunicación. Número 1 es presuponer que el mensaje que estás enviando se ha entendido. 2, evitar conversaciones difíciles. No ser asertivo, es decir las cosas como son y como se sienten sin que hiramos a las personas, sin herir a las personas. Responder con una reacción emocional es otra cosa que debemos de evitar en la comunicación. Cuando damos malas noticias, hay que tener mucho cuidado, especialmente en lo de la mensajería, si es escrito, ¿verdad? Y otra cosa que debemos de evitar en la comunicación es evitar los mensajes que son, no evitar, revisar los mensajes que son escritos. Muchas veces ahí por el apresuramiento que nosotros escribimos, podemos usar modismos, faltas de ortografía o correctores automáticos que cambian el sentido de lo que nosotros queremos decir. A mí muchas veces ya me ha pasado esto. Veamos lo que las Sagradas Escrituras nos dice al respecto. Allí en Deuteronomios capítulo 22, versículo 25. Voy a leerlo acá en esta versión, Palabra Viviente. Dice las Sagradas Escrituras, versículo 25. Ellos podrían pensar que el río Jordán es una frontera natural entre nosotros. Si eso sucede, sus descendientes podrían impedir que nuestros descendientes adoraran al Señor con ellos. Así que decidimos construir una réplica del altar del Señor que está en Silo, no para tener nuestro propio lugar de culto para nuestras ofrendas y sacrificios. Nuestra idea fue la contraria. Construimos el altar como un testimonio de que somos un solo pueblo y que tenemos una sola fe. Lo construimos para que nuestros descendientes sepan que ningún río nos puede separar de ustedes y que le llevaremos nuestros sacrificios y ofrendas al Señor en su santuario, de manera que sus hijos nunca puedan decirles a nuestros hijos que no son parte de Israel, que no pertenecen al Señor. Se estaba dando una problemática allí en el pueblo de Israel. Ya habían entrado a la Canaán, pero unas tribus se habían quedado ya en los terrenos antes de cruzar el río Jordán. Así que construyeron por ahí un monumento y hubieron malos entendidos. La guerra había ya terminado. Los hijos de Rubén, de Gad, la media tribu de Manasés, debían de regresar a Galaad, pasando de nuevo el río Jordán, para poseer su territorio de acuerdo con lo que Moisés había ordenado, con el propósito de que las generaciones futuras no se separaran entre sí. Decidieron entonces edificar un monumento. Esto despertó los celos, sospechas y críticas entre las demás tribus. ¿Sería un altar apóstata en realidad? Bueno, no nos dejemos llevar por los celos y los juicios apresurados. En este caso, por poco y termina
en una guerra civil, imagínate, peleando una tribu con otra tribu. Y allí ya las tribus que estaban al otro lado del Jordán armándose y equipándose para irles a hacer la guerra allá a sus hermanos. La tribu de Rubén, la media tribu ahí de Manasés y la otra tribu. Así que, ¿cuán a menudo nosotros podemos evitar un montón de situaciones adversas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad o en el trabajo donde estamos? Con la sencilla actitud o disposición de averiguar un poco más de qué se tratan las cosas y no asumir, ¿verdad? No tomar un juicio de valor anticipado, una decisión anticipada de lo que percibimos, porque podemos percibir mal. Cada uno de nosotros, dicen, somos un mundo, pero nosotros tenemos que ser guiados, ¿verdad? Por la palabra del Señor, los consejos que Dios nos da y no ser igual que todos. A veces decimos, no, todos dicen esto, no, así se hace, no, así creemos. Así que una simple interpretación errónea, inclusive por muchos que han sido motivados con una acción, con un poder digno, a veces también caemos o se cae en estos tipos de errores. Aquí en el capítulo 22 de Josué hubo algo muy bueno, porque estas otras tribus que ya estaban al otro lado del Jordán decidieron averiguar, verificar el rumor antes que seguir acusando a las demás tribus. ¿Y nosotros cómo hacemos? Cuando alguien viene a nuestra iglesia y dice esto tal del hermano, esto lo otro de la hermana, o allí en nuestra comunidad o en nuestro trabajo, de un solo, sí, que la persona que lo está diciendo es fidedigna, ella no falsea. Tenemos que averiguar, cualquiera sea la situación, porque hay que escuchar a las dos partes, ¿verdad? Así que hay que ser más misericordiosos, ¿verdad? Más juiciosos. Muchos decimos, es que todos dicen esto. Hasta usamos el dicho a veces, no, es que cuando el río suena es porque piedras trae, decimos. Y puede ser, ¿verdad? Pero no tenemos que asumir ni presumir. Muchos dicen, no, es que todos creen esto. Así que hay que creerlo nosotros también. O no, es que esto sí se ha hecho siempre, sigámoslo haciendo. Tantos quienes se apresuraron a juzgar como quienes construyeron el monumento acá, sin informar el propósito de lo que estaban haciendo, incurrieron en esta dificultad que los iba a llevar a enfrentarse, imagínate. El pueblo de Israel, formado por las 12 tribus, ahí ahora listos para atacarse, y acababan de conquistar a sus enemigos. Una comunicación en la familia, en nuestra comunidad cristiana, en el trabajo, en tu escuela, ahí donde te desenvuelves, en la colonia o barrio donde vives, es la mejor herramienta para prevenir o resolver dificultades, ¿verdad? Bajo la luz y la supervisión de lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Los representantes les hicieron reproches morales y los culparon de rebelarse contra Dios. Se apresuraron a condenar las acciones de sus hermanos antes de escuchar las razones que ellos tenían para construir ese monumento. O sea, no era algo para adorar, sino algo para que cuando las nuevas generaciones lo vieran, eso les iba a hacer recordar que ellos eran un solo pueblo y que tenían un solo Dios y que había un lugar donde deberían ir a orar, a adorar a nuestro Creador y Redentor. Si bien es importante, por un lado, que se evite la indiferencia al tratar con el pecado, es igualmente importante, por otro lado, que se eviten los juicios duros y las sospechas infundadas. Sospechas, no, es que me parece, es que creo. No, hay que verificar, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Hay que tomarnos tiempo. A veces nosotros votamos, levantamos nuestra mano y
damos nuestra opinión personal de que se haga esto y lo otro, pero no nos hemos tomado, ¿verdad?, el trabajo de ayunar, de orar por esa persona o por esta situación. Hacemos las cosas así apresuradamente. Entonces, las cosas de Dios en realidad necesitamos tomarlas con cuidado, ¿verdad? Y con el respeto que se merece. Y también cuando vamos a decidir situaciones que son de nuestra familia, de nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo. Porque si nosotros les ofendemos y les ofendemos de manera infundada o fundada, pues estaríamos incurriendo en un error y muchas veces lo hacemos, ¿verdad? A veces, como dije, inconscientemente, pero ahí está la sabiduría, ¿verdad? Hay que tomar cartas en el asunto, no presuponer algo, no creer, no pensar, es que yo lo percibí así, no. Tomemos seguridad con la ayuda de Dios, ¿verdad? Yo no sé si hoy por hoy tú estás siendo juzgado o juzgada injustamente, acusada, o quizá maltratado o maltratada por tu familia, ahí mismo en tu iglesia, en tu trabajo, con tus amigos, compañeros de escuela. Podemos tomar entonces ejemplo de esta situación, del modelo de resolución de conflictos que aquí se nos presenta en el libro de Deuteronomios, dejando claro, ¿verdad?, el propio celo y fervor que ellos le tenían a Dios. Explicaron con detalles las razones de sus acciones. Escuchemos nosotros entonces también a las personas. ¿Cuáles han sido las razones por las que algo a nosotros nos ha parecido, o lo hemos percibido, o nos han contado, o nos han dicho que están en un error? Vamos a tomar nosotros seguridad y averigüemos cómo lo hicieron. Estas personas mandaron, dice acá, a sus líderes. Inmediatamente, dice el versículo 21 del capítulo 22 de Deuteronomio, inmediatamente los líderes de las 3 tribus les contestaron a los hermanos, porque ya ellos estaban pensando, ustedes se han olvidado de nuestro pecado allá, de lo que nos pasó, ¿verdad? Así que, ¿cómo pudieron hacer algo tan malvado contra Dios?, les dicen las otras tribus, construyendo un altar para ustedes. Este tipo de acciones destruye la unidad de Israel y no es más que rebelión contra Dios. Entonces le contestan, ¿verdad?, allí en el versículo 21, los líderes de las 3 tribus que se quedaron al otro lado del Jordán. Ellos le dicen, no, hermanos, el Señor Dios es el único Dios de nosotros. Él es el Dios de dioses. Él sabe por qué levantamos este altar y con gusto se lo vamos a explicar. Si lo que hicimos fue un acto de rebelión y desobediencia, entonces merecemos morir. Versículo 22. Si construimos ese altar para ofrecer nuestros sacrificios u ofrendas de animales, que el Señor haga con nosotros lo que considere apropiado. Pero no, dicen ellos. Esa no fue la razón por la cual construimos este altar. Teníamos miedo de que algún día sus descendientes, les dicen, de las otras tribus, del otro lado del Jordán, no nos dejen adorar con ellos. Lo hicimos como un testimonio para que todo aquel que pase por aquí sepa que somos un solo pueblo. De modo que nadie puede decir que la tribu de Rubén, que la tribu de Gad y que la media tribu de Manasés no tienen nada que ver con Israel. Ellos podrían pensar que el río Jordán es una frontera natural entre nosotros. Si eso sucede, sus descendientes podrían impedir que nuestros descendientes adoraran al Señor con ellos. Así que decidimos construir una réplica del altar del Señor que está en Silo, para tener nuestro propio lugar de culto para nuestras ofrendas y sacrificios. Nuestra idea, le dice, fue la contraria. Construimos ese altar como testimonio de que somos un solo pueblo y que tenemos una sola fe. Lo construimos para que nuestros descendientes sepan que ningún río nos puede separar de ustedes y que le llevaremos nuestros sacrificios, ofrendas al Señor en su santuario, de manera que los hijos de ustedes nunca puedan decirle a nuestros hijos que no son parte de Israel y que no pertenecen al Señor. ¿Te das cuenta? Entonces explicaron, pero aquellos fueron a averiguar. Ya estaban armados y listos para atacar. Pero fueron a averiguar, hay que averiguar, ¿verdad? Aquí en Josué capítulo 22, así que hicieron algo muy bueno, verificar el rumor.
Verifiquemos los rumores, ¿verdad? Antes que sigamos nosotros acusando. Tanto quienes se apresuran a juzgar aquí como quienes construyeron el monumento sin informar el propósito, estaban incurriendo en una dificultad, ¿verdad? Dios vindicará tu caso, tu causa de aquellos. Si tú confías en Dios, Él te va a vindicar. Por su parte aquí, los acusadores aceptaron las explicaciones y fueron convencidos de la sinceridad de sus hermanos. Admitamos hoy cualquier error cometido. Aceptemos la verdad y no intentemos convencer a otros de nuestras propias razones. Ahí en Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él, ¿verdad? Y hazle saber tu falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y ahí seguimos leyendo el versículo 16, 17 y 18 y nos da el procedimiento, las Sagradas Escrituras. Que ese día podamos comunicarnos con Dios. Dios conoce tu corazón. Pueda que tú hayas entendido mal a Dios en tu vida, lo hayas percibido mal. Arreglémonos, comuniquémonos con el Señor abiertamente para que pueda fluir en nosotros también un puente y una corriente, una actitud, una condición de querer solventar los conflictos en los que se hayan incurrido a veces inconscientemente con los que tenemos a nuestro alrededor. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si Él lo permite, aquí nos encontramos próximamente. Amén.